Hola, Ranting Dragon aquí, con un nuevo video. Y hoy les voy a hablar de algo que me revienta que hablan las feministas y que argumentan y que lamentablemente se la están queriendo meter en la cabeza a todas las mujeres. Que vivimos en una cultura de la violación o que la violación, que no sé qué. Me molesta mucho que justamente es como todos los hombres son violadores en potencia, todos los hombres no. Yo creo que tengo que empezar por ahí. No, la gran mayoría de la gente no va a cometer un crimen ni va a violar porque eso es algo que a ellos no les gusta. Y esto de que hay que enseñar a no violar es estúpido, porque la gran mayoría de los violadores saben que lo que están haciendo está mal y no les importa, porque tienen tendencias narcisistas, porque tienen tendencias sociales, por lo que sea. No les importa. Es como el robar, es como el matar. No vamos diciendo que hay que enseñarles a los asesinos a no robar o a no matar, hablamos de frenarlos y de castigarlos, porque realmente no se puede, o sea, no sirve. Ah, le enseñas a no violar, de todas formas lo va a hacer. No es como que los violadores se les enseña a violar. Y es que justamente no hay una cultura de la violación en Occidente. Al menos no en todo, no en la cultura occidental. Normalmente, desde la época de la antigua Grecia, la violación era considerada un crimen en casi todo el mundo, en Asia, en Europa, en las Américas, en casi toda África. La violación es considerada un crimen simplemente inaceptable. Es algo que es considerado horrible, que es considerado inhumano y en muchas partes del mundo era castigado con pena de muerte o con algún castigo. Por ejemplo, en Roma y en Grecia, donde el castigo era probablemente de los menos duros, la violación variaba mucho en contexto de quién era la víctima. Por ejemplo, la violación a una prostituta era casi una multa porque no le pagaste. No, y en cambio, por ejemplo, la violación a una virgen se podía castigar con castigos más duros porque era considerado como básicamente daño a la propiedad privada de esa mujer. Sí, su cuerpo era su propiedad privada para los humanos. Raro, ¿no? Raro, ¿no? Pero, oye, tiene sentido, ¿no? O sea, yo puedo hacer legalmente con mi cuerpo lo que quiera porque en esos lugares la prostitución era legal, entonces mi cuerpo es mi propiedad privada, ¿no? Y era considerado como daño a propiedad privada la violación. En la antigua Grecia, en la antigua Roma. En algunas culturas era castigado con pena de muerte. En China, por ejemplo, era castigado con latigazos y prisión. Y dependiendo de qué tan grave, sí podía llegar a pena de muerte. En Asia, en Japón, por ejemplo, siempre ha sido castigada con mucha dureza la violación. Prisión o pena de muerte. Pena de muerte, sobre todo si es un acto muy cruel. Si es un acto impulsivo, ibas a la cárcel, rehabilitate. Pero si es un acto ya premeditado, cruel, violento, puede llegar a caer en pena capital, sobre todo si es un crimen reincidente. O sea, si ya es la segunda vez que ocurre, pueden ejecutar. Yo sé, de acuerdo con la postura japonesa, sin preguntas. La violación es un crimen en muchas culturas y es considerado horrible en muchas culturas. Y en Occidente, en México, México es el país en el que vivo y es un contexto en el cual yo la violación es considerado algo horrible, el homicidio es considerado algo horrible a nivel cultural. No es como que vayas por ahí diciendo, o sea, no es como que tu papá te diga, "Sí, jamás he oído algo así. Ni siquiera en los contextos más brutales y más corrientes he oído algo así. No a nivel cultural, a nivel individual ya varía mucho, pero a nivel cultural nunca lo he oído. Y la gran mayoría de los hombres, y eso es lo que me molesta con las feministas, porque dicen que todos los hombres son violadores, somos violadores en potencia, que las mujeres no están a salvo cerca de los hombres. Eso no es verdad. Eso es una mentira. Que ustedes se rodeen de hombres con tendencias antisociales, hombres feministas que tienden más a violar a las mujeres, es otra cosa. Pero no es verdad. Yo, una vida sexual muy limitada, porque quiero, porque si yo quisiera me voy con una próstata. Si yo quisiera me voy a una noche con una desconocida. Si yo quisiera violo a alguien, o sea, si yo quisiera. La ley dice que es ilegal lo último. Se me castiga por ley. Pero como ya dije, los que lo hacen no les importa eso. A mí sí, porque a mí no me importa la ley. Porque incluso si lo legalizaran yo no lo haría. Y eso es lo que diferencia una buena persona de una persona moral. Yo no tengo que requerir que la ley me diga que violar está mal para que yo sepa que está mal. Está mal, punto, porque estás lastimando a alguien, porque estás privando de su libertad a alguien.
de la libertad de decidir qué hacer con su cuerpo. La violación está mal justamente por eso y no por otra cosa. Y es la diferencia entre violación y prostitución y relaciones sexuales como tal. Es la diferencia entre el consentimiento y la violación. Estás privando de la libertad de su cuerpo a alguien. Y yo, como valoro la libertad de mi cuerpo, valoro la libertad del cuerpo de otros. Así que no lo voy a hacer. Por lo mismo, pues ¿qué puedo decir? Que no, el violador no soy yo. No me vengas con que el violador eres tú. Tampoco vengan con que el Estado o la sociedad, la cultura, el sistema. No, hay gente enferma. Y lamentablemente, y esto sí es una realidad en México, lamentablemente en México los derechos de los criminales son más valiosos que los de sus víctimas. Sea un violador, un asesino, un ladrón, lo que sea. El sistema está mal en cuanto a que deja libres a los criminales. Punto. Se debe castigar más duramente a los criminales. Sí, en eso sí estoy de acuerdo con las feministas. Porque aquí no se está castigando a los criminales. La ley no se está respetando a ese nivel. La ley no se está respetando al nivel de llevarla a cabo. La ley no se está respetando, pero el Código Penal lo dice. El Código Penal dice que consiste en violación y que no, y qué castigo hay. Por ejemplo, el concepto de violación equiparada, que es justamente cualquier caso de pedofilia, bueno, más bien de sexo en contexto pedófilo. O sea, básicamente cuando tienes relaciones con un prepuber, cuenta como violación incluso si tu consentimiento, por eso le llaman violación equiparada. Entonces, la ley lo dice. El Código Penal dice cuáles son los castigos por violación. Yo me los leí y ahorita no me acuerdo todos, pero sí me acuerdo que vas a la cárcel, por mucho tiempo incluso. Y sí me acuerdo que la pena aumenta cuantas más víctimas y cuantas más reincidencias. Así que la violación es un crimen en México, por ley y por cultura. El hecho de que el gobierno, de que las instancias de gobierno que deberían de hacerse cargo de que la ley se cumpla, no la estén queriendo cumplir, es una cuestión aparte. Y ahí sí entiendo lo de las marchas, y de hecho hubo una marcha que no critiqué, porque yo critiqué esas en las que quemaron cosas y todo, pero hubo una marcha en que no critiqué, en la cual fueron y atacaron un edificio del gobierno y le hicieron pintas. Eso lo aplaudo, porque el gobierno es el que no está ayudándote ni a ti ni a mí. Seas feminista o no, el gobierno no te está protegiendo. Seas hombre o mujer, el gobierno no te está protegiendo como se les paga por hacerlo, porque para eso están nuestros impuestos. Los contratamos para protegernos, para no tener que protegernos nosotros. Y yo pienso que deberíamos de empezar a protegernos nosotros y de pagarles menos a esos pendejos que no hacen su trabajo. Porque en Japón la gran mayoría de la gente no tiene armas. Y en Japón hay una regulación de armamento incluso más fuerte que la de México. Pero la diferencia está en que en Japón la fuerza policíaca sí hace su trabajo por el cual le pagan, que es proteger a los ciudadanos. En México la policía solo está para proteger al gobierno. Por lo que nos tenemos que proteger nosotros y rescindirles su paga a ellos porque ellos no están haciendo el trabajo por el cual les pagamos. Como siempre es el gobierno, no la gente. Ahora bien, este argumento de que la cultura de violación, que no sé qué, es un argumento totalmente falso. No está bien vista la violación en Occidente, pero sí hay culturas de violación, o al menos subculturas. Eso es lo más increíble, porque en una cultura se pueden formar subculturas, y ahí sí pueden manifestarse subculturas de violación, sí hay. Y sí hay culturas de violación fuera de Occidente y fuera de algunas partes de Asia. El Islam es una cultura de violación, el Islam de Medina, pero no precisamente. Esto es algo muy curioso, porque siempre es más complejo que decir sí o no, y en este caso es mucho más complejo. Para el Islam es pena de muerte violar a una mujer musulmana. Para el Islam es pena de muerte violar a una mujer musulmana. Eso es una realidad. Que mucha gente habla en defensa del Islam con respecto a eso, diciendo, no, es que no hay violación en el Islam, ¿por qué? Pero ellos no toman en cuenta el concepto de violación marital. O sea que básicamente si tú fuerzas a tu esposa a tener relaciones sexuales no es violación, porque ella tiene la obligación. Es complicado cuando hablamos ya realistamente. Y ellos no tienen el concepto de aplicar sus mismas leyes a otras culturas. Como ya dije, es castigado con pena de muerte violar a una mujer musulmana, pero no es violar a una pagana, no es violar a una atea. Violar a una cristiana o una judía es castigado con menos severidad, es castigado pero con menos severidad porque son niños. Y en el caso de los kafir, que son por ejemplo paganos, que son por ejemplo ateos, ahí no es crimen.
tampoco es considerado. Esto también es feo porque de nuevo aplica en subculturas. La subcultura militar durante siglos aceptó la violación como algo normal, como algo incluso aprobado por el mismo ejército. Si un soldado viola a un enemigo, bravo, bravo, lo desmoralizaste. Y así es como pasa, así es como surge esta situación de violar y saquear. Por ejemplo, los vikingos hacían eso. Violar a una mujer vikinga, te hacían el águila de sangre, que es te abren la parte de atrás de la espalda y te sacan los pulmones. Pero violar a una mujer celta o una mujer romana de un territorio invadido, déjalo, se está divirtiendo. Eso sí era una cultura de violación, se puede decir, y es muy parecido con los musulmanes. Actualmente es considerado crimen de guerra violar a un civil o violar incluso a un soldado enemigo, es considerado crimen de guerra, pero eso es reciente, eso fue de la Primera Guerra Mundial para acá. Antes era lo normal, afortunadamente ya no. Pero dado que el Islam sigue básicamente en la Edad Media en ese sentido, si te consideran un enemigo de guerra, y que es por ejemplo lo que pasa con el dichoso Tajarrush Gamea y todo eso, perfecto, bravo, violaste a un enemigo. Aparte también el Tajarrush Gamea y cosas así son una depravación incluso en el Islam tradicional, pero entre los jóvenes islámicos se han popularizado porque realmente tienen una tendencia muy misógina, incluso hacia las mismas mujeres musulmanas. O sea, sí, están quebrantando la ley Sharia, pero no les importa porque su cultura incluso ya se degeneró a comparación con el Islam de antes. Ya no es lo que era. Incluso eso sí puedo estar de acuerdo con los musulmanes. Las enseñanzas de Meca, de hecho, son muy diferentes a las de Medina, y las enseñanzas de Meca son las enseñanzas pacifistas. Y yo pienso que cualquier musulmán que crea en las enseñanzas de Meca y no en las de Medina, sí, déjalo ser. Su religión, lo siento. Pero ya los que siguen las enseñanzas de Medina son los fieles. Y aún así, en cuanto a eso, ha habido una degradación en su cultura, que ha permitido que se forme una subcultura de nuevo de violación entre sus jóvenes. Esa es una subcultura, no una cultura. Y en cuanto a cultura, el Islam tampoco es precisamente una cultura de violación, porque como ya dije, es un crimen dentro de la comunidad islámica violar a una mujer musulmana, castigado con muerte. Pero, como ya dije, eso no aplica a la gente de otras, eso no aplica a gente no islámica, y incluso entre los hombres. Y es algo bien sabido que si vas a una cárcel musulmana y no eres musulmán, si vas a una cárcel, por ejemplo, en Arabia Saudita y no eres musulmán, te van a violar los guardias. Te van a violar los guardias porque no eres uno de ellos. De hecho, justamente vi un documental sobre eso. Es muy feo. Es muy feo acabar. Muchos hablan de las cárceles mexicanas como una pesadilla, ¿no? En los medios. Pero es porque no han visto lo que es una cárcel turca. Y justamente es lo que le pasó a Vlad Tepes. Lo vendieron como un esclavo y como él no era musulmán ni turco, lo violaron. Por eso es que él odiaba tanto a los musulmanes. El buen Vlad Drácula odiaba a los musulmanes porque un musulmán lo violó. No es broma. Y él justamente aprendió del Islam. Él sí aprendió del Islam. Él leyó los textos de Meca y de Medina, leyó las enseñanzas islámicas y entendió que era parte de su cultura el violar a los enemigos. Entonces les agarró odio por eso. Si algún musulmán está oyendo esto y se ofende, es la verdad, está en los textos, en los sunnah, los sirah, los hadith, todo esto está en los textos de Meca. No tengo nada en contra de los textos de Medina. Los textos de Medina, de hecho, me parecen bastante intelectuales y hermosos. Los textos de Meca me parecen abominables. Y los textos subsecuentes me parecen inaceptables en todo sentido. Ahora bien, en Occidente, porque estamos hablando de lugares como África y Medio Oriente, donde justamente está esta cultura y donde sí hay culturas de la violación como subsecuente resultado, pero en Occidente habrá. Es una pregunta importante porque justamente estamos hablando de México, de Latinoamérica. En Occidente habrá, no culturas, sino subculturas. Y esto es algo que no se habla mucho, pero en la subcultura carcelaria de casi todo Occidente, sea Estados Unidos, sea Inglaterra, sea México, es regular que violen a ciertas personas, sobre todo a criminales sexuales. Es considerado como válido violarlos. Y a veces, incluso en algunas prisiones, no tienes que ser un criminal de sexual, sino simplemente ser el más débil cercano para que te violen.
Entonces, sí, en la subcultura carcelaria sí se puede llegar a formar, no en todas las cárceles, también es algo de mencionar, una subcultura de violación. Es algo que sigue ocurriendo. Y hay algunas subculturas en Latinoamérica, no voy a nombrarlas porque no quiero tampoco antagonizar a todos, en las cuales es más común que sea socialmente aceptable eso. Ahora bien, ¿por qué se piensa que es todavía más socialmente aceptable de lo que son esas subculturas? Porque, por ejemplo, la verdad, la subcultura emo, hasta el sexo es mal visto, ¿cómo va a haber violación? En la subcultura punk, la violación es una de las cosas más horribles porque los punk justamente dicen, pues es que tienes que ser libre, la subcultura hippie, la subcultura heavy, los metaleros, los otakus, no nos gustan esas cosas a las subculturas nerds, por cierto, no nos gusta la violación. Excepto a los cabrones que les gusta el netorare, pero ellos son un asunto aparte y están tan asco. Pero ya, o sea, hablando en serio, no es común en las subculturas occidentales. Es más común, curiosamente, entre los hombres feministas que entre los opositores al feminismo. Pero aquí es donde se pone feo. El feminismo está provocando un entorno muy misógino. Está provocando un entorno en el que los hombres se sienten tan hostilizados que algunos sí bromean sobre violar mujeres como así. A mí no me gusta eso. A mí me da asco eso. Y algunos no lo dicen en serio, la gran mayoría no lo dicen en serio, pero saben que es una forma de provocar y lo hacen por eso. En cuanto a hay una diferencia también, una doble moral en cuanto a esto entre hombres y mujeres. Hace algunos años salió una foto de un oficial de policía que se veía relativamente atractivo y tenías a mujeres diciendo que querían violarlo. Cuando un hombre dice algo así, todos nos vamos contra él. Cuando una mujer dice algo así, a los hombres nos da asco, pero las feministas lo aplauden. No está bien violar a la gente. Eso es algo que cualquiera con un poco de cerebro y bondad en su corazón sabe. No necesitas enseñarles a no violar. Y no hay una cultura de la violación en Occidente. Hay subculturas en las cuales la violación es menos mal vista, sí. Es muchas de las subculturas que están en los estratos más bajos de la sociedad, son subculturas violentas, son subculturas vinculadas a la criminalidad en general, donde robar es bien visto, donde matar es bien visto, donde, donde los crímenes son socialmente aceptables. Son culturas justamente que emergen, son subculturas que emergen de la subcultura carcelaria. ¿Quieres combatir la cultura de violación? Vete a combatir a las ideologías islámicas de Medina. ¿Quieres combatir las subculturas de violación en Occidente? No, la cultura de violación en Occidente no existe. En Japón no existe. En China no existe. En Rusia no existe. ¿Quieres combatir las subculturas de violación en Asia, Europa y América? Vete por la subcultura carcelaria. Vete por las subculturas que favorecen el crimen. Vete por todas las subculturas que justamente se basan en romper la ley. Y también recuerda esto, muchas de las subculturas son consideradas repugnantes incluso entre la misma ciudadanía y ante la ley rompen muchas otras leyes, porque son subculturas donde se glorifica el crimen y punto. No solo la violación, asesinatos, robos, drogadicción, muchos otros crímenes. Son subculturas de crimen más que una subcultura de violación. Y no voy a listarlas para no echarme broncas con nadie, porque puede que entre mi público alguien se sienta ofendido si visto alguna, o puede que yo me equivoque en alguna y que diga, atribuya características negativas a una subcultura que no es, entonces no voy a nombrarlas, pero las hay, y son subculturas en las que se glorifican todos los otros crímenes, y lamentablemente en América Latina sí están ganando impulso, y las feministas no están previniéndolo porque de hecho lo están favoreciendo con sus acciones, al antagonizar a todos los hombres, al decirles a las mujeres lo que deben de pensar, al ponernos a pelear. Así que el feminismo no ayuda. El feminismo no ayuda nada. Bueno, eso es todo por hoy.